noches. Yo quisiera hacer con ustedes una reflexión sobre un acontecimiento histórico, dos acontecimientos históricos más precisamente, que están vinculados con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Justamente haciendo referencia a la situación que se vive hoy en el mundo de tanta tensión y tanta guerra. El mundo es un mundo que tiene mucha experiencia en guerras, y lamentablemente. Y deberíamos aprender las lecciones de la historia. La historia, la Torá nuestra, se contó en forma de historia, no en forma de código ni de tratado filosófico, sino en forma de historia. Shehaga la vija, veyagetja, zekeneja, beyom brulaj. Eso es una exhortación de Dios en la Torá. Pregúntale a los ancianos, consulta con tus padres, y ellos te dirán, Zehor Yemot Olam, cómo fue antes y para qué, para aprender qué hacer hoy. Por supuesto que en un minuto, como vamos a hablar, no se puede desmenuzar toda esta temática, pero hay una experiencia de la historia sobre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y me parece importante tenerlo en cuenta cómo debemos actuar las personas que están presenciando, como nosotros, alrededor nuestro, tantos conflictos entre bandos, pueblos, naciones, grupos. La conclusión de la Primera Guerra Mundial terminó con algo que se llama, lo pueden ustedes después investigar en las redes, en las enciclopedias, el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un pacto, o en realidad fue la rendición de Alemania y de todos los países del eje que perdieron la guerra ante los aliados. Y ese pacto, ese Tratado de Versalles que se firmó en el Palacio de Versalles, a las afueras de París, fue un convenio, una especie de humillación a los vencidos. Una humillación tremenda. Ganaron y decían que no podían tener ejército, no podían tener esto, tenían que rendir cuentas, le quitaron un tercio de la... Fue una especie de ofensa, de desprecio, que el vencedor, digamos, se tomó las atribuciones que eran de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y los aliados. Podían tomarse esas atribuciones. ¿Cuál fue la consecuencia de ese Tratado de Versalles? El que lee bien la historia, causó un gran tremendo de situaciones, una especie de furia y revanchismo, especialmente en el pueblo alemán. El pueblo alemán fue cultivando un odio hacia los que los vencieron y los humillaron, no solamente los vencieron. Los que firmaron el Tratado de Versalles, para colmo, no fueron los militares alemanes que perdieron la guerra, sino mandaron a un grupo de políticos nuevos que asumieron la nueva República de Alemania, que muchos eran judíos también, y socialistas. Entonces ahí se empezó a inventar que los que entregaron la nación alemana a la subyugación del occidente fueron los judíos, los socialistas, que en realidad los que perdieron fueron los militares alemanes, no los socialistas y el nuevo gobierno. Pero todo este caldo de cultivo, de odio se fue incrementando, aumentando constantemente hasta que Alemania no podía soportar más la humillación. Llegó un momento que paría con la situación económica, porque tenían que pagar indemnizaciones por los daños que provocaron por la guerra, que los alemanes perdieron todo tipo de economía estable. Esto es un paraíso, por ejemplo, Sudamérica, comparado con lo que era en Alemania entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Para comprar un paquete de pan tenían que ir con una carretilla para llevar los billetes. A veces uno se queja acá en Argentina que los pesos ya no hay que llevar muchos pesos, abultan en el bolsillo. Una carretilla literalmente tenían que llevar. Esto generó que exista Hitler, que existan los nazis, que ese odio, porque humillar al otro produce una reacción adversa.
cuando esto provocó la Segunda Guerra Mundial. Otra vez se levantó Alemania contra el mundo para hacerle la revancha, porque me humillaron. Y otra vez muerte. En la Primera Guerra Mundial murieron millones, decenas de millones de personas. La Segunda Guerra Mundial otra vez lo mismo. Decenas de millones de personas murieron. 6 millones de judíos asesinados, masacrados en la Shoah. Aparte de los millones de personas que murieron, soldados, civiles, enfermos. Primera Guerra Mundial generó el odio. Al final, el Tratado de Versalles. Ese Tratado de Versalles fue el caldo de cultivo para la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, llegó la vieja Beagedja Zekeneja Abrió Mulaj. Los americanos, que eran los líderes, dijeron, un momento, ¿qué hicimos la primera vez? Esta vez no vamos a cometer el mismo error. En vez de humillar a los alemanes, se inventó el Plan Marshall. El Plan Marshall era un plan, le ganamos la guerra a Alemania por segunda vez. Esta vez no hay Tratado de Versalles. Esta vez que hay, Plan Marshall. Busquen qué es el Plan Marshall. Es un plan de crédito para que toda Europa se recomponga y especialmente Alemania. A Estados Unidos, que le gana la guerra a Alemania, le da plata a Alemania para que reconstruya su país. Cambiaron totalmente la política. Desde la Primera Guerra Mundial concluyó con el Tratado de Versalles y la Segunda Guerra Mundial concluyó con el Plan Marshall. Y Baruch Hashem, eso generó que se recuperó Alemania, se recuperó. Hoy en día, por ejemplo, Alemania, se puede decir que Alemania y Austria son los aliados principales de Occidente e incluso de Israel. Eran los países que... O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno se enfrenta con un enemigo, entonces puede caer en la animosidad, en la rivalidad, en el fanatismo insensato. Y Shlomo Amelech dice, Betajulot tasel hamil hamá. La guerra hay que hacerla con estrategia. Hay que buscar que haya paz, que haya shalom. Yo no quiero vengarme. Lotikon, velotitor. No es un tema de vengarse, es un tema de hacer ganar la guerra. Y ganar la guerra es haciendo que exista la paz. En la Primera Guerra Mundial quisieron vengarse y humillar al que me provocó. En la Segunda Guerra Mundial dijeron, basta, quiero vivir tranquilo yo, y para vivir tranquilo yo tengo que el otro también generar que no se cultive vuelta a odio. En toda esta situación que hoy vivimos hoy en el mundo, los que podemos fomentar, hay gente que tiene que, son los militares, que son los que tienen que luchar, que tienen que defender los territorios, los países, las ciudades, luchar contra la delincuencia, contra el terrorismo, eso lo tienen que hacer. Pero por otro lado, nosotros los ciudadanos comunes, lo que tenemos que hacer es generar ámbitos de shalom, de paz, de tranquilidad, de que el otro no se rivalice. La Gemara trae un maasé, una historia, de la época de los romanos cuando dominaban Judea. Resulta que un barco romano naufragó en las costas de Israel, de Jafo, era Jafo o Ashkelon. Y los romanos ocupaban Israel, ocupaban Judea y dominaban con brazo duro y con rigurosidad al pueblo judío. Y estaban un poco los judíos envalentonados y enemistados, enojados con los romanos. Y de repente se naufraga un barco, se ahogan muchos y uno sobrevive y va nadando hasta la costa. Un romano, un soldado romano. En la costa hay un montón de chicos judíos jugando, hay una aldea judía, y hay un romano solo, casi medio muerto, débil, desamparado. Este es el que nos hostiga a nosotros, decían todos los chicos. Y lo empezaron a insultar, lo empezaron a escupir, lo empezaron a molestar, era el enemigo. Este es un cuento de la Gemara. Un chico vio, dice, Haram, el hombre está sufriendo, tiene hambre, es un soldado, capaz de alguien lo puso ahí, lo obligaron, es un esclavo. Va, dice, venga conmigo. Lo llevó a la casa, al padre. El padre lo bañó, le dio un té, le dio de comer, lo secó, lo mantuvo unos cuantos días ahí. Después de unos días le agradeció, era un soldado romano y volvió a su base y terminó la historia.
Pasaron muchos años y el procurador romano de Judea decreta a los judíos un decreto contra Israel, que se tienen que exiliar o que tienen que dejar de cumplir las mitzvot, esos decretos que son conocidos para nosotros lamentablemente en la historia. Entonces los jajamim, ¿qué hacemos? Vamos a mandar una delegación para que trate de apaciguar la actitud del procurador. Entonces eligen a una persona para que, un jajam, que vaya en la cabeza de la delegación. Llega este jajam a ver al procurador y le empieza a hablar, su majestad, por favor, nosotros somos un pueblo que queremos practicar nuestra Torá, nuestra mitzvot, vivimos acá hace muchos años, no nos dé. Entonces le acerca, vení, acércate, le dice el procurador a este jajam. Voy a anular el decreto por vos. Vos no te acordás quién soy yo, pero yo me acuerdo de quién sos vos. Vos sos el joven que estabas en esa costa y en vez de escupirme como me escupieron los demás y avergonzarme, me ayudaste, me llevaste a la casa de tu padre y me diste de comer. Yo soy esa persona que naufragó en ese momento y yo soy ahora el procurador de Roma en Judea. De enseñarle a tus hermanos que incluso con el enemigo, cuando se cae, no hay que aplastarlo. Si vos ganaste, tenés que tener Berrahamab al Kol Maasah. Ganaste, haced piedad. Y la piedad no es solamente un acto de bondad, también es un acto de inteligencia. Porque con la piedad, el otro va a entender que se puede vivir en paz, se puede crear un clima de convivencia. No significa esto ser débil, significa ser inteligente, tener fuerza para defendernos de aquellos que nos quieren hacer daño y por otro lado demostrar que somos un pueblo que busca la paz. Oev Shalom, Berodev Shalom, Oev et Aberiot, Umekarevam la Torah. Amamos la paz, perseguimos la paz, amamos a todas las criaturas y los acercamos a la Torah, que es la ley, la ética y la moral. Gracias.